Tengo 83 años. Me llamo Laura Grace. Llevo viviendo sola 15 años desde que Vincent murió y he aprendido algo que tardé demasiado en comprender. Hay un momento en el que te das cuenta de que nadie va a venir a ver cómo estás. Nadie se va a dar cuenta si no has salido de casa en 4 días, si has dejado de comer comidas de verdad, si te has caído en el baño y no puedes levantarte. Ese momento me llegó un martes por la tarde, de pie en mi cocina, dándome cuenta de que no había hablado con otro ser humano en casi una semana. El silencio era tan completo que podía oír mi propia respiración, y eso me asustó más de lo que quiero admitir. Así que quiero hablar contigo, no darte una lección, solo compartir lo que he aprendido sobre las cosas que hay que evitar cuando vives sola siendo una mujer mayor. Porque hay errores que cometí que casi me destruyen. Cosas pequeñas que no parecen peligrosas hasta que de repente lo son. Si ahora vives sola o crees que algún día podrías hacerlo, esto es para ti. Y lo que entonces no entendía era lo rápido que puedes caer en patrones que parecen normales hasta que dejan de serlo. La primera cosa, y esta es la grande, la que todo el mundo te advierte, pero en la que es más fácil caer de lo que crees, es el aislamiento total. Después de que Vincent muriera, yo pensaba que estaba bien. Tenía mis rutinas, mi casa, mi silencio, pero pasaban semanas sin una conversación de verdad. Solo la cajera del supermercado. El cartero si coincidía con él. Al principio no me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo, de lo pequeño que se había vuelto mi mundo. Un día me di cuenta de que no había hablado con otra persona en 4 días. 4 días enteros, y ya ni siquiera me parecía raro. Eso me asustó porque el aislamiento no se anuncia, se mete poco a poco, una invitación rechazada cada vez, una llamada que no haces. Un día te das cuenta de que has olvidado cómo suena que alguien te responda. Empecé poco a poco. Llamaba a mi hermana Jean una vez a la semana, solo para hablar de nada importante, del tiempo, de lo que íbamos a hacer para cenar. Me apunté a un grupo de lectura en la biblioteca. Ni siquiera me gustaba la mitad de los libros que elegían, pero iba de todos modos, porque esto es lo que aprendí. No puedes esperar a sentirte sola para empezar a conectar. Para entonces es más difícil. Has perdido el hábito de estar con gente. Tienes que hacerlo con intención, incluso cuando no te apetece. Quizá sobre todo entonces. El grupo de lectura me salvó, sinceramente, no por los libros, sino porque sí o sí cada 2 jueves tenía un motivo para vestirme, un motivo para estar en algún sitio, un motivo para oír voces humanas diciéndome cosas directamente. La segunda cosa es descuidar tu salud. Cuando Vincent estaba vivo, me recordaba las citas médicas. Me preguntaba si me había tomado las pastillas. En aquel momento lo odiaba. Me parecía insistencia. Me parecía controlador. Ahora no hay nadie que me lo recuerde, y es muy fácil dejarlo pasar.
Pienso que debería pedir esa cita. Y luego no lo hago. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Un año estuve casi 18 meses sin ver a mi médico. Me decía a mí misma que me encontraba bien, que no necesitaba ir. Cuando por fin fui, tenía la tensión peligrosamente alta. La había tenido así, sabe Dios cuánto tiempo. El médico me miró y dijo: Laura, podrías haber tenido un ictus. Has tenido suerte. Eso me sacudió, de verdad que me sacudió. Me di cuenta de que había estado tratando mi cuerpo como si no importara, como si fuera responsabilidad de otra persona. Así que ahora lo apunto todo. Las citas médicas en el calendario, las pastillas en un organizador semanal para poder ver si me las he tomado. Pongo recordatorios en el móvil, aunque no se me dan muy bien los móviles. Esto va a sonar ridículo, pero una vez puse un recordatorio para las pastillas y cuando sonó, no fui capaz de averiguar cómo apagarlo. No paraba de pitarme durante 10 minutos, mientras yo apretaba todos los botones. Vincent se habría reído de eso. Pero la cuestión es que lo hago porque ahora no hay nadie más pendiente de mí. Ese es mi trabajo. Se convirtió en mi trabajo el día en que me quedé sola. Y ahora me lo tomo en serio, de una manera en que antes no lo hacía. La tercera cosa es ignorar las cuestiones de seguridad. Cuando eres más joven, no piensas mucho en la seguridad en casa. Simplemente vives. Pero cuando eres mayor y estás sola, cada riesgo parece más grande. Cada esquina se convierte en un peligro. Conocía a una mujer, Dorothy. Vivía 3 calles más allá. Se cayó en el baño. Se fracturó la cadera. Estuvo allí tirada 6 horas antes de que alguien la encontrara. 6 horas en ese suelo frío de baldosas, sola, con dolor, asustada. Esa podría haber sido yo. Casi lo fue una vez. Después de enterarme de lo de Dorothy, me hice con uno de esos botones de alerta médica, de los que llevas colgados al cuello. Lo pulsas si necesitas ayuda. Al principio me parecía ridículo llevarlo, como admitir que era mayor, frágil. Pero una tarde sí que me caí. Solo un resbalón en la cocina, nada roto, pero no pude levantarme enseguida y agradecí muchísimo tener ese botón. Solo saber que podía pedir ayuda si la necesitaba. Eso lo cambió todo. También puse mejores luces en los pasillos, en el baño, en cualquier sitio por donde camino de noche. Me deshice de todas las alfombras pequeñas, de todas. Son bonitas, pero son peligrosas. Presta atención a este detalle, porque va a importar más adelante. Parecen cosas pequeñas, pero importan porque cuando vives sola, un pequeño accidente puede convertirse rápidamente en un gran problema. No tienes tiempo para esperar a que alguien te encuentre. Tienes que evitar la caída antes de que ocurra. La cuarta cosa es desarrollar hábitos poco saludables. Y esto me sorprendió. Lo fácil que era caer en patrones en los que nunca habría caído cuando Vincent estaba aquí. Los hábitos de comida fueron lo primero. Me hacía un sándwich para cenar.
de pie junto a la encimera. Ni siquiera me sentaba. O directamente me saltaba la cena. Solo tomaba galletitas saladas y queso delante de la tele, porque ¿para quién iba a cocinar? Solo para mí. Y eso no parecía merecer el esfuerzo. Pero después de unos meses así, me encontraba fatal, cansada todo el tiempo, sin energía. Tardé un tiempo en relacionarlo con cómo estaba comiendo. Empecé a obligarme a sentarme a la mesa, aunque fuera solo una comida sencilla, aunque estuviera sola. Ponía un cubierto, usaba un plato de verdad, no de papel. Quizás suene tonto, pero ayudó. Hizo que las comidas volvieran a sentirse como algo, no solo combustible, no solo algo que había que pasar. Lo mismo pasó con el ejercicio. Es tan fácil dejar de moverte cuando nadie te ve. Pasaba días enteros en bata, sin vestirme, sin salir fuera. Tuve que obligarme a caminar, aunque fuera solo alrededor de la manzana cada mañana, porque a tu cuerpo no le importa que estés sola. Sigue necesitando cuidados. Y, sinceramente, ese paseo me salvó algunos días. Salir, ver a los vecinos, sentir el sol. Algunos días esa era la única razón por la que me levantaba de la cama. La quinta cosa es dejar que tu casa se convierta en una carga. Esta casa, Vincent y yo la compramos hace 40 años. Criamos aquí a 5 hijos. Está llena de recuerdos. Cada habitación guarda algo. Pero después de que él muriera, empezó a parecer demasiado grande, demasiado para manejarla. Había que cortar el césped, había que limpiar los canalones, pequeñas reparaciones que yo no sabía hacer. Pasaba por delante del escalón roto del porche durante meses. Simplemente lo evitaba, lo pasaba por encima. Un día mi hija Linda vino de visita y me preguntó por qué no lo había arreglado. Yo solo dije que tenía pensado hacerlo. La verdad era que no sabía cómo y no quería pedir ayuda, pero al final tuve que aceptarlo. Esta casa era demasiado para una sola persona. Contraté a alguien para cortar el césped. Encontré aún manitas para pequeñas reparaciones. Costaba un dinero que no quería gastar, pero valía la pena porque tu casa debería sentirse como un refugio, no como una fuente de estrés constante. Algunas personas se mudan a lugares más pequeños. Lo pensé, todavía lo pienso a veces, pero aquí sigo, solo que con más ayuda ahora. Y eso está bien. Eso no es un fracaso. Eso es supervivencia. La sexta cosa es perder el sentido del propósito. Y esta fue la más difícil para mí. Después de que Vincent muriera, después de jubilarme, ya no sabía para qué servía. No era esposa, no era trabajadora. Mis hijos habían crecido, no me necesitaban. Los días se sentían vacíos, como si solo estuviera llenando el tiempo hasta el final. Me despertaba y pensaba, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ese es un lugar oscuro, más oscuro de lo que quiero recordar. Me llevó tiempo encontrar la salida. Empecé poco a poco. Comencé a hacer voluntariado en la biblioteca una vez a la semana, solo colocando libros en las estanterías, nada importante. Pero me sacaba de casa, me daba un motivo para vestirme, para aparecer en algún sitio.
y poco a poco empecé a sentirme útil otra vez. Luego empecé a acompañar a Emma a casa desde el colegio algunos días a la semana. La niña de mi vecina. Sara, su madre, trabaja y así la ayudo. Estas pequeñas cosas me dieron propósito. No un gran propósito, solo lo suficiente. No necesitas una gran misión, solo necesitas algo, cualquier cosa que te haga sentir que importas. Y déjame decirte una cosa. Cuando Emma me coge de la mano de camino a casa desde el colegio, cuando Sara me deja un plato de comida, cuando estoy en la biblioteca y alguien me pregunta dónde está un libro y yo lo sé, eso es suficiente. Eso lo es todo. La séptima cosa es sentir que tienes que hacerlo todo sola. Yo era tan terca con eso, tan orgullosa. Pensaba que pedir ayuda significaba que era débil, que de algún modo había fracasado. Cuando mi hijo mayor se ofreció a ayudar con el jardín, dije, no, puedo con ello. Cuando mi hija quiso llevarme a las citas médicas, dije, no, puedo conducir yo sola, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Hasta que un día no pude. Y me había puesto tan difícil pedirlo porque me había pasado tanto tiempo insistiendo en que estaba bien, en que no necesitaba a nadie. Al final, mi hermana Jean simplemente apareció un sábado. No preguntó, simplemente vino y me ayudó a organizar la medicación. Montó un sistema, lo revisó todo conmigo. Y lloré allí mismo, en la mesa de la cocina, porque había necesitado esa ayuda durante meses, pero no podía admitirlo. No hay vergüenza en necesitar ayuda. Solo hay vergüenza en sufrir sola cuando no hace falta. La octava cosa es descuidar el entorno de tu casa. Después de que Vincent muriera, dejé de preocuparme por la casa. Dejé que las cosas se acumularan. No limpiaba como antes. El correo apilado sobre la mesa. Los platos en el fregadero, la ropa en cestos durante semanas. No parecía importar, nadie iba a venir, nadie lo vería. Pero yo sí lo veía, y me afectaba más de lo que me daba cuenta. Me despertaba con desorden y suciedad, me iba a la cama igual, y hacía que todo se sintiera más pesado. Una tarde, una amiga de la iglesia pasó por sorpresa. Me dio tanta vergüenza, puse excusas, la mantuve en la puerta. Aquella noche miré a mi alrededor, miré de verdad, y vi en lo que había estado viviendo. Empecé poco a poco. Limpié una habitación, luego otra. Tardé semanas, pero una vez estuvo hecho, me sentí más ligera, como si pudiera volver a respirar. Tu entorno importa, aunque seas la única que lo vea. Un espacio limpio y organizado no es vanidad. Es respeto por una misma. La novena cosa es perder la noción del tiempo. Cuando vives sola, especialmente después de jubilarte, los días se difuminan. El lunes parece jueves, el jueves no parece nada. Me despertaba y no sabía qué día era. Tenía que mirar el calendario. Al principio, pensé que eso era libertad, sin horarios, sin obligaciones, pero empezó a hacerme sentir a la deriva, sin rumbo. Así que creé una rutina, pequeña pero constante. Biblioteca los martes, compra los viernes, iglesia los domingos. Nada emocionante,
pero le dio forma a mi semana. Me ayudó a sentir menos que simplemente iba flotando. No necesitas llenar cada hora, pero sí necesitas algo de estructura, algunos puntos de anclaje. Si no, el tiempo simplemente desaparece. Y cuando el tiempo desaparece, tú también. La 10ª cosa es aferrarte a demasiadas cosas por sentimentalismo. La ropa de Vincent se quedó en el armario 3 años. No era capaz de moverla. Sus zapatos junto a la puerta. Su taza de café en el armario de la cocina. Pensaba que conservar esas cosas significaba conservarlo a él de alguna manera. Pero, pasado un tiempo, me di cuenta de que esas cosas no eran él, solo eran cosas, y me estaban manteniendo estancada, manteniéndome en una casa que era en parte memorial, en parte hogar. Al final, con ayuda de mi hija, revisé todo. Me quedé con unas pocas cosas que de verdad importaban. Un jersey, su reloj. Doné el resto. Fue duro, de las cosas más duras que he hecho. Pero después la casa se sintió más ligera, como si hubiera vuelto a hacer espacio para respirar. Puedes honrar los recuerdos sin quedar enterrada por ellos. La 11ª cosa es saltarte la preparación para emergencias. El invierno pasado tuvimos un corte de luz. Una tormenta dejó sin electricidad la zona durante 2 días. Yo no estaba preparada. Ninguna linterna con pilas que funcionaran. Nada de comida extra que no necesitara cocinarse. El teléfono se quedó sin batería la primera noche. No podía llamar a nadie. Me senté en la oscuridad y en el frío, sola, asustada. Cuando volvió la luz, lo primero que hice fue preparar un kit de emergencia. Linternas, pilas, comida enlatada, agua, batería externa cargada para el móvil, lista de contactos de emergencia apuntada, no solo en el móvil, porque cuando vives sola tienes que pensar en estas cosas. Nadie más lo hará. Y la 12ª cosa es el desorden financiero. Vincent siempre se ocupó de las finanzas, facturas, inversiones, todo. Cuando murió, yo no sabía dónde estaba nada, qué teníamos, qué debíamos. Me llevó meses ordenar todo aquello. Encontré facturas que estaba pagando 2 veces, suscripciones que no sabía que teníamos. Dinero yéndose a sitios que no podía rastrear. Era abrumador. Al final pedí ayuda a mi hijo mayor. Se sentó conmigo, lo revisó todo, montó un sistema. Ahora sé lo que entra, lo que sale, dónde está todo. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Ojalá no hubiera dependido completamente de otra persona, porque cuando estás sola necesitas saberlo. Necesitas entender tus propias finanzas. No se trata de ser perfecta, se trata de no estar perdida. A veces pienso en aquel verano del 74, cuando pensaba que siempre habría alguien más para ocuparse de las cosas difíciles. Entonces no sabía que acabaría haciéndolo todo yo misma. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que podía. Aprendí. No fue bonito, llevó tiempo, pero lo hice. Vivir sola no es lo que yo pensaba que sería.
Algunos días es más duro de lo que esperaba. Algunos días es mejor. Pero los errores que cometí, las cosas que tuve que aprender, me enseñaron algo importante. Puedes estar sola sin estar indefensa. Puedes ser independiente sin estar aislada. Estoy agradecida por las mañanas tranquilas en mi propia casa, por haber aprendido que soy más fuerte de lo que creía, por descubrir cómo cuidarme a mí misma después de 68 años cuidando de todos los demás. Uno de mis hijos me dijo hace poco que estos videos están preocupando a la gente, que la gente está llamando a sus padres por lo que yo estoy diciendo. ¿Y sabes qué le dije? Bien, alguien necesita decir estas cosas. Alguien necesita contar la verdad sobre lo que pasa cuando estás sola. No para asustar a la gente, sino para prepararla. Porque estar preparada no es lo mismo que rendirse. Es lo contrario. Es elegir seguir en tu vida. Elegir seguir viviendo en tus propios términos, todo el tiempo que te sea posible. Si esta historia te ha llegado hoy, si te asusta vivir sola, si ya vives sola y te está costando, déjame un comentario. Cuéntame con qué estás lidiando. Los leo todos y cada uno. Y yo te veo. No eres invisible. No estás olvidada. No por mí. Si quieres volver a sentarte conmigo, aquí estaré, siguiendo aprendiendo, siguiendo averiguándolo, siguiendo cuidando de mí misma de la mejor manera que sé. Suscríbete si quieres seguir escuchando, porque cada semana me siento en esta mesa y te cuento lo que he aprendido sobre hacerse mayor sin desaparecer, sobre seguir en tu propia vida, sobre estar sola sin sentirse sola, sobre cuidarte a ti misma cuando nadie más lo hará. Ese es el verdadero trabajo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuida de ti. Signifique eso lo que signifique para ti. Y recuerda, estar sola no significa que estés por tu cuenta. Hay gente escuchando, gente que lo entiende. Yo soy una de ellas.